Cordial saludo, amigos especialistas. Desde Constructor, soy Ma Corona y del Círculo de Especialistas y en nombre propio José Vélez, le damos la bienvenida a esta nueva capacitación que hace parte de la Gran Feria de la Capacitación Internacional 2022. El tema hoy a tratar, la mampostería confinada, de acuerdo a lo que nos rige en la norma de sismo resistencia número 10, en la NSR 10. Espero que sea de su interés, como siempre, tratamos de reforzar su conocimiento para que cuando apliquemos estos conceptos en nuestras construcciones, pues tengamos un valor agregado que va a marcar la diferencia en nuestras obras. Vamos a hablar sobre la mampostería. Estos elementos que con piedra, con ladrillos, con bloques de cemento, eh, levantamos todas nuestras viviendas. Es el sistema constructivo más empleado, sigue siendo el más usado, por lo menos en Latinoamérica, en Colombia, para la construcción de nuestras viviendas. Obviamente, al hablar de mampostería, tenemos que hablar de su unidad o de su estructura principal, que son los mampuestos, sean ladrillos o bloques de cemento, o en algunas regiones del país todavía estamos empleando el adobe. Entonces, tanto ladrillos, bloques, serán esos mampuestos como unidad del sistema constructivo hasta levantar un muro, que viene a ser el resultado de esa asociación de elementos traspuestos uno sobre otro para formar un sistema monolítico. Cuando hablamos de un sistema monolítico, hablamos de un solo elemento. También tendremos que ver entonces cómo vamos a unir estos mampuestos. La utilización del mortero, esa mezcla de arena, cemento, que va a ser el sistema de unión de estos elementos constructivos. Obviamente todo va a estar enmarcado dentro de los requisitos generales que nos traen los capítulos de la norma de sismo resistencia. Entonces hablaremos de mampostería de muros confinados, teniendo en cuenta que bajo este sistema vamos a tener unas viviendas con características sismoresistentes. Precisamente el capítulo D de la norma de sismo resistencia clasifica como mampostería confinada aquella que se construye utilizando elementos de muros de mampostería rodeados, como vemos en la gráfica, por elementos de concreto reforzado. Entonces, como ustedes pueden ver, permítanme, colocamos acá el puntero. Como podemos ver, vamos a encontrar una serie de mampuestos unidos por concreto, por mortero, esa mezcla cemento-arena, agua, y siempre vamos a hablar de confinamiento cuando utilicemos elementos de concreto reforzado, el cual también la norma nos va a dar unas características que vamos a ver hoy, y nos rodea. Creo que en pandemia aprendimos lo que era confinamiento, es estar encerrado. Entonces vemos precisamente esa mampostería encerrada en un elemento de concreto reforzado. Vale la pena aclarar que primero vamos nosotros a levantar nuestro muro en mampostería para luego o posteriormente vaciar lo que es el elemento en concreto. Por ende, sobra decir que no sería confinado si yo levanto o fundo primero mi elemento en concreto y luego coloco mi pared en mampostería. El proceso de confinamiento obliga a que yo levante el muro y posteriormente haga el vaciado del elemento en concreto. La NCR10 también me habla de esos materiales o unidades de mampostería que yo debo utilizar.
Entonces, cuando hablamos de estas unidades de mampostería o mampuestos, pues se entiende como cada una de las piezas manufacturadas o elaboradas que van a comprender el cuerpo de los muros. Estos muros o estos mampuestos van a tener una disposición de acuerdo a su geometría rectangular. La norma entonces también, o mejor, la parte técnica de la mampostería nos habla de unas disposiciones de mis mampuestos de acuerdo a la posición en el muro. Los hay, de acuerdo a la norma, los podemos tener de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes materiales y por ende de diferentes densidades. Eh, en construcción, generalmente la mayoría de elementos que utilizamos en mampostería son de densidades medias. Esto permite al mampuesto una comprensión y una atracción representativa al momento de construir. Según la NCR 10, precisamente estas unidades pueden ser de material en concreto, en arcilla cocida, pueden ser con aperturas verticales, horizontales o, como vemos en la foto de la izquierda, también pueden ser mampuestos macizos. Entonces, miremos lo que viene a ser la composición en su parte geométrica de un ladrillo común. Este ladrillo común va a tener una dimensión mucho más larga que las otras, que es lo que conocemos como soga. Una dimensión más pequeña que me va a dar esta cara rectangular superior, conocida como tabla, y esta dimensión que llamaremos tizón. Y el grueso de mi ladrillo, el grueso que, como pueden darse en cuenta, el conjunto de grueso por tizón me va a dar el área conocida como testa. Si yo dimensiono el grueso con mi soga, la parte más larga de mi ladrillo, obtendré el canto del mampuesto o del ladrillo. Entonces, como nos podemos dar cuenta, un ladrillo es una pieza cerámica de forma rectangular con unas dimensiones, generalmente hablamos de 24 por 12 por 5. Como nos podemos dar cuenta, la soga generalmente es el doble del tizón de mi bloque. Este elemento común, este ladrillo común, es el que vamos generalmente o el que vamos a pegar, a unir en mi muro de mampostería con la mezcla de cemento, arena y agua. En algunos casos se le aplica cal para mejorar algunas de sus propiedades. Tenemos diferentes tipos de ladrillo. Tenemos ladrillos perforados, ladrillos macizos, ladrillos tejado, esos ladrillos que se elaboran manualmente, ladrillos aplantillados y ladrillos huecos. Ladrillos perforados son aquellos que tienen perforaciones en la tabla, o sea, en la parte superior, en la mayor cantidad de área de mi volumen de ladrillo. Generalmente más del 10% de la superficie de la misma va a estar perforada. Estos ladrillos perforados son muy utilizados en las fachadas. También tenemos los ladrillos macizos, que son aquellos que tienen menos del 10% de perforaciones en la tabla, en la parte superior, en la mayor cantidad de área de mi volumen. Eh, estos, estos son muy utilizados en muros que pueden ser muros estructurales o no estructurales. Es un ladrillo que ofrece de pronto un poco más de resistencia. Ladrillos tejar o manual son aquellos ladrillos que simulan ladrillos de fabricación artesanal. Son bastante utilizados
en muros que son del tipo ornamental por su, por su característica como muy eh, no tan de fábrica, se ve este ladrillo, es muy decorativo. Ladrillos aplantillados, que son aquellos ladrillos que tienen estas curvaturas. Entonces tienen perfiles curvos que permiten de una forma, pues, colocar una hilada de ladrillo generalmente utilizada en los sardineles. Eh, Estos se utilizan mucho para dar la citada forma de a ladrillo en las partes de los sardineles. Se utiliza bastante, le da una característica muy especial por sus formas a los muros que nosotros vayamos levantando. Los ladrillos huecos son aquellos que poseen perforaciones en el canto. Recordemos que el canto es la segunda cara más grande que tiene mi bloque de ladrillo. Esto hace que se reduzca el peso y el volumen del material empleado, facilitando el corte y obviamente su manejo al momento del proceso constructivo. Estos ladrillos huecos pueden tener orificios horizontales que son utilizados en los tabiques. El tabique es ese muro precisamente de ladrillo y que no va a soportar grandes cargas. Entonces podemos tener ladrillos huecos que son ladrillos huecos simples porque poseen una hilera de perforaciones en la testa, ladrillos huecos dobles con dos hileras de perforaciones en la testa y ladrillo hueco triple que posee hasta tres hileras de perforaciones en la testa, como los que podemos ver acá en esta parte de la gráfica. Entonces venimos ya con la forma de colocar nuestros ladrillos, nuestros bloques en el muro. Acá podemos ver tres tipos de aparejos, como se conoce esta disposición. Entonces, vemos el aparejo tipo soga, en donde enfrente de nuestro muro va a estar la mayor longitud. Eh, entonces, este aparejo soga son los costados de los muros, los va a formar la soga de ladrillo, o sea, la parte más larga de mi ladrillo, y es muy utilizado para fachadas de ladrillo con cara a la vista. El siguiente aparejo es el aparejo tizón o también llamado a la española. En este caso es el tizón, o sea, la cara, la segunda cara más larga de mi, de mi mampuesto, es el que me va a formar el costado del muro. Muy utilizado en muros que soportan cargas estructurales y que pueden tener entre 12.5 y 24 centímetros colocados a media soga. Recuerden que el tizón generalmente es la mitad de la distancia más larga de mi mampuesto. Y tenemos el aparejo inglés que en este caso pues van a ser alternadas entre soga y tizón la disposición en mi muro. Se utiliza mucho en muros portantes, en fachadas de ladrillo con cara también a la vista y pues obviamente requiere un poco más de mano de obra especializada al momento de hacer su instalación. Pero también podemos utilizar el ladrillo común en estas dos disposiciones, panderete y el palomero. Esto es lo que me da forma precisamente ese tabique, que es una pared supremamente delgada y que va a servir para separar eh, eh, diferentes zonas dentro de mi vivienda. Ayer hablábamos precisamente de esas condiciones de habitabilidad en donde hablábamos de muros que iban a separar algunas zonas de mi vivienda y es aquí donde el panderete cobra algo de importancia, porque son paredes delgadas que van a separar esos sitios dentro de mi vivienda.
y el palomero, que son disposición de mampuestos, dejando unos espacios. Se llama palomero precisamente porque era aquí en estos muros donde las aves llegaban muchas veces a descansar. Estos palomeros son muy utilizados en jardines o en algunas partes de fachada donde yo necesite tener un alto grado de ventilación hacia adentro de mi recinto. Obviamente tenemos que hablar del mortero de pega, que va a ser ese material de unión entre las piezas y que va a permitir la adherencia de los elementos para formar las juntas tanto horizontales y verticales y terminar construyendo nuestros muros. Los elementos principales para la preparación de mi mortero será arena, cemento y agua. En algunos casos, como les mencionaba, podemos utilizar la cal, que va a ser un elemento que va a darle unas propiedades de adherencia mayor a la mezcla. Y pues obviamente va a permitir también que tenga una muy buena retención del agua en la mezcla. Uno de los errores que generalmente cometemos al momento de aplicar el mortero es que aplicamos el mortero en nuestros bloques o mampuestos secos. La recomendación que hacemos el día de hoy es humedezcamos precisamente los mampuestos para que no sea el bloque de arcilla, el bloque de concreto, el que vaya a absorber la cantidad de agua de mi mortero de pega. Recuerden que en los procesos de cocción de estos mampuestos sufre el ladrillo una resequedad y al aplicar nuestro mortero sobre el bloque, va a ser el mortero el que va a absorber la mayor cantidad de agua de la mezcla, dejándola de nuevo empobrecida. Esta mezcla de mortero de pega, pues obviamente va a tener agua. Si la extraemos, nos va a quedar seco y por eso muchas veces nuestra mampostería no queda bien adherida. Tenemos también el mortero, aparte del de pega, el mortero de revoque, que es el que vamos a utilizar, como vemos acá en la foto, al finalizar nuestras pegas, al levantar nuestro muro, vamos a revocarlo para proceder a los terminados que requiere mi mampostería. Y también tenemos el mortero de relleno o grouting, que es el que permite formar columnas en los orificios de los mampuestos. En estos orificios el grouting cobra un valor importante porque es como si nos estuviera formando una columna por dentro. De ahí que con el grouting, cuando lo utilicemos en los muros, en la parte de abajo, cuando utilizamos mampostería reforzada con estos elementos de, de aberturas verticales, vamos a colocar nuestras varillas que van a ser nuestro refuerzo con las vigas y es ahí donde tenemos que hacer unas ratoneras, las llamadas ratoneras, en donde veremos cuando el grouting va a penetrar por todo mi muro, dándole el refuerzo a estos mampuestos. Tendremos entonces que hablar precisamente de ese concreto reforzado, como les estaba mencionando hace un instante. El concreto reforzado, pues, aparte de la mampostería, del mortero que le estemos aplicando de nuestro concreto, vamos a tener que hacer uso de aceros, que son esas varillas tanto longitudinales como transversales que vamos a colocar anclando mi muro de mampostería ante la viga o mediante varillas horizontales hacia las columnas. Se utiliza principalmente para vigas, columnas, cimentaciones, dinteles y losas entrepiso. El refuerzo va a ser un acero que son estribos que me van a dar
precisamente me van a reforzar la estructura de concreto para que puedan resistir los esfuerzos a la tracción. La característica o la propiedad principal del concreto, del cemento con arena y agua, es que son muy resistentes a la compresión, pero no a la tracción. Entonces, él va a resistir su propio peso, pero seguramente esfuerzos transversales o llamados esfuerzos a la tracción no va a ser tan resistente. Por eso se requiere colocar unas varillas con aceros y con estribos para que ese elemento monolítico sea resistente a los dos esfuerzos, tanto a la tracción como a la compresión. Precisamente la forma que le vamos a dar a estos estribos es lo que conocemos como figuración, que es la acción de cortar y doblar varillas de acero para poderlas colocar en nuestros elementos estructurales. Y empezamos a mirar algunos parámetros normativos. Obviamente hablar de toda la norma de sismorresistencia va a ser un tema bastante extenso y el día de hoy lo que queremos es recordarles porque sabemos que ustedes emplean estos conceptos al momento de levantar sus muros de mampostería confinada, como nos lo dice el título D en su numeral 10, que vamos a requerir o vamos a tener que emplear unos conceptos para que estos muros realmente sean definidos como muros de mampostería confinada. Entonces, lo principal es la resistencia ante todas las cargas que deben tener nuestros muros, el caso, los muros estructurales, y que los cuales deben ser confinados. Y la norma nos dice, para que un muro confinado se considere como muro estructural, este debe ser continuo, desde la cimentación hasta el nivel superior y en ningún momento puede tener ningún tipo de aberturas. En este caso estamos hablando ya entonces de un elemento confinado definido como muro estructural. Eh, en este mismo capítulo nos hablan de las unidades de mampostería permitidas. Entonces, la mampostería de muros confinados se debe construir utilizando unidades de concreto, arcilla cocida o silicio calcáreo. Las unidades de mampostería pueden ser de perforación tanto vertical como horizontal o podemos utilizar nuestros mampuestos macizos, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Y nos da una resistencia mínima para estos muros de mampostería confinada. Entonces, acá en la tabla vamos a encontrar precisamente cuánto es la resistencia de estos bloques de perforación horizontal, 3 megapascales, o de perforación vertical, 5 megapascales. Obviamente el de arcilla, el macizo de 15 megapascales, lo que nos da entonces precisamente la idea de que son mampuestos que dependiendo de su perforación vamos a tener una mayor resistencia para estos elementos estructurales. Algo importante, el espesor mínimo de nuestro muro. Entonces, a nosotros la norma nos dice que debemos tener un espesor mínimo que debemos cumplir. eh, Específicamente la norma nos habla de que los muros de mampostería en ningún caso pueden tener una relación entre la altura libre del muro y su espesor mayor a una relación de 25 partes y debe tener un espesor nominal no menor a 110 milímetros. Acá lo vemos en la gráfica, que con esta relación de altura sobre 20 podríamos llegar a obtener entonces la relación de nuestro espesor mínimo del muro. Tenemos una restricción con respecto al uso de los bloques de perforación horizontal. Este bloque que tenemos acá en pantalla. Y la norma nos dice que solo se permite el uso de este tipo de bloques de perforación horizontal en edificaciones de 1 y 2 pisos. Y en los 2 pisos superiores
de la edificación. Cuando se permita su empleo, esta se eliminará a muros donde exclusivamente se cumpla. Entonces, realmente, este tipo de bloques pues tienen su limitación. Acá yo les dejo el numeral donde ustedes pueden ampliar precisamente este tipo de requisitos. Eh, Obviamente también la norma me habla del refuerzo interior del muro, esas varillas en acero, y la norma es muy clara y me dice que todo refuerzo debe ir colocado tanto dentro de las columnas como dentro de las vigas de confinamiento. No se permite colocar refuerzos de confinamiento dentro de unidades de perforaciones verticales. Eh, Esto entonces ya nos da un parámetro obligatorio, de obligatorio cumplimiento, y es que estos muros, para que sean confinados, deben tener siempre los aceros incrustados dentro de columnas como dentro de las vigas. Eh, Para esta parte de elementos de confinamiento, la norma pues nos dice que tanto las columnas como las vigas de confinamiento se deben construir utilizando concretos cuya resistencia mínima a la compresión debe ser de 17.5 megapascales, y pendientes con este dato. Esa resistencia la debemos medir a los 28 días, o sea, esperando a que pase el fraguado del concreto, debo tomar siempre esta medición. Pero sigamos avanzando en los requisitos normativos. Como estamos hablando de confinamiento del mampuesto confinado, y la norma es clara de que para que sea confinado debe estar este elemento dentro de unos elementos en concreto reforzado, pues se nos hace obligatorio hablar de las columnas que me van a permitir este confinamiento. El espesor mínimo de mi columna tiene que ser por lo menos el del muro que estoy confinando. Entonces, dentro de estas columnas de confinamiento, debemos tener unas dimensiones mínimas de nuestras columnas. Eh, es lógico entonces que el espesor mínimo de la columna debe ser como mínimo lo del muro confinado, del muro que estemos confinando. No podemos tener unas columnas que tengan un espesor más pequeño que la columna que yo esté confinando. Como mínimo debe ser el espesor del muro confinado. Asimismo, la norma nos dice el área mínima. El área mínima de la sección transversal, como si yo le hiciera un corte a mi columna, debe ser de 200 centímetros cuadrados. Eso obliga entonces a que si yo tengo un muro con un área menor, pues seguramente tendré que tener una columna un poco más gruesa para cumplir los 200 centímetros cuadrados del muro que yo esté confinando. No podemos estar por debajo de 200 centímetros cuadrados. ¿Y en dónde colocamos estas columnas de confinamiento? Entonces la norma es muy clara. Primero, en los extremos de todos los muros estructurales. Recuerden que se considera una columna de confinamiento o un elemento confinado el que esté el muro entre dos columnas y dos vigas, siendo la inferior obviamente la cimentación. ¿En dónde más? En las intersecciones con otros muros estructurales. Acá lo vemos en la pantalla. Si tengo dos muros estructurales, la unión de esos dos muros obliga a que yo tenga una columna de confinamiento. Y en último, en lugares intermedios a distancias no mayores de 35 veces el espesor efectivo del muro, o 1.5 veces la distancia vertical entre elementos horizontales de confinamiento, o en últimas, cada 4 metros. O sea, cada 4 metros tener una columna de confinamiento. Los refuerzos mínimos para este tipo de muros. Entonces, el refuerzo mínimo de la columna de confinamiento debe ser el siguiente. Para refuerzos longitudinales,
no menor a 3 barras número 3, o sea, de 3 octavos, 10 milímetros. Y el área de refuerzo longitudinal no debe ser mayor o igual a 0.0075 veces el área de la sección bruta del elemento, o un refuerzo mínimo transversal que me obliga a que debo colocar estribos cerrados mínimos con varilla número 2, 6 milímetros, o sea, el de un cuarto de pulgada, espaciados a una separación no mayor de 20 centímetros. Con respecto pues a estos anclajes, el refuerzo vertical de las columnas de confinamiento debe anclarse al sistema de cimentación. Recuerden, siempre debe estar anclado tanto a las vigas como a las columnas. Eh, Podemos utilizar barras de empalme ancladas en la cimentación, siempre y cuando estos tengan ganchos a 90 grados con penetración de mínimo 20 centímetros. Eh, Anclaje de refuerzo, entonces el refuerzo vertical de las columnas de confinamiento se deben anclar, como les decía, a la cimentación utilizando barras de empalme con ganchos a 90 grados. Y también puedo tener refuerzos transversales de confinamiento. Entonces, en zonas donde tengamos una sismicidad alta o intermedia, debemos utilizar estribos cerrados de confinamiento, varilla de un cuarto de pulgada, espaciadas ahora cada 10 centímetros, a unas distancias o con separamientos no mayores de 15 centímetros. Eso para zonas con una sismicidad alta. Ya hablamos de las columnas, ahora miremos las vigas. Estas vigas de confinamiento son consideradas por la norma vigas de confinamiento a esos elementos de concreto reforzado que vamos a colocar en la parte inferior y superior de mi muro. Obviamente, ya hablamos de las columnas. Al hablar de vigas superior e inferior y dos columnas, estamos hablando de un encerramiento, un confinamiento. Estas vigas de amarre se vacían directamente sobre los muros estructurales que lo van a confinar. El espesor de estas vigas, lo mismo, debemos tener como mínimo el espesor del muro. O sea que mi viga como mínimo debe ser igual al espesor del muro confinado. Y se cumple el mismo parámetro de la columna. Debemos tener una sección transversal de por lo menos 200 centímetros cuadrados. Con respecto a la ubicación, pues debemos colocar estas vigas horizontales de confinamiento en el arranque del muro y en el remate del muro, en los entrepisos y a distancias libres verticales que no sean superior a 25 veces el espesor de mi muro. Entonces, recordando, en la cimentación, en el entrepiso y a nivel del enrase de la cubierta. El refuerzo mínimo que debe tener estas vigas de confinamiento, entonces me habla de refuerzos longitudinales que no deben ser inferiores a 3 barras de 3 octavos o barras número 3 o de 10 milímetros. Y un refuerzo transversal que mínimo debe consistir en estribos, esos elementos cerrados, en varilla de un cuarto de pulgada o varilla número 2, equivalentes a 6 milímetros. Eh, Estos anclajes de refuerzo debe estar en las vigas de confinamiento y debemos anclarlas a los extremos terminales, siempre con ganchos a 90 grados dentro del elemento de confinamiento transversal a su dirección. Entonces, eh, tanto el muro como mi columna deben estar entrelazadas bajo esta estructura para luego ser fundido con el concreto. La viga de amarre sobre la cimentación debe colocarse una viga de amarre que cumpla con los requisitos mínimos.
expuestos anteriormente para vigas de confinamiento, dados en el capítulo D, en su numeral 10.6. Cuando esta cimentación está construida con elementos de concreto reforzado, pues estos ya se consideran como equivalentes a una viga de amarre y solo deberíamos cumplir con las cuantías mínimas expuestas anteriormente. Requisitos entonces al momento de su construcción. Todo refuerzo debe estar colocado en elementos de confinamiento. O sea que mis aceros tienen que entrar, y somos reiterativos, deben entrar tanto en las vigas como en las columnas. La construcción del muro. La ejecución de este muro se debe hacer de manera previa al vaciado de las columnas. Nunca construimos primero nuestras columnas y nuestras vigas y luego levantamos el muro. Las juntas de control, que es ese espacio que queda entre la columna y mi muro. Entonces, en ese espacio confinado entre columnas no se permiten juntas de control. Si se llegasen a requerir, deberíamos localizarlas entre las columnas adyacentes que están diseñadas para este propósito. Una vez vaciadas las columnas de confinamiento, se debe proceder a realizar el vaciado de la losa o de las vigas que van directamente sobre los muros confinados. Recuerden que como vamos a tener esas perforaciones también dentro de nuestros bloques, dentro de los mampuestos, esto va a permitir esa adherencia y esa unión monolítica de mi elemento. Entonces miremos cómo serían esos refuerzos en una viga de confinamiento. Esta es la estructura real que nosotros ya en nuestras obras venimos manejando. Lo que nos ha dicho la norma, que la columna debe ir siempre anclada a la viga, entonces con ganchos a 90 grados, mínimo del gancho una longitud de desarrollo de 20 centímetros, aunque la norma también nos explica en uno de sus apartes cómo debemos dimensionar estos aceros, estribos cada 10 centímetros, y esto en los primeros tercios, como lo podemos ver, y luego lo podemos dejar separados los estribos cada 20 centímetros. Mi viga de cimentación, entonces mi columna está anclada tanto a la viga de confinamiento como a la viga de cimentación. Obviamente el elemento que está en medio, que va a ser mi muro de mampostería confinada. Y ya vamos a terminar entonces con lo que nos dice la norma en mampostería confinada para 1 y 2 pisos. Entonces, la norma nos habla en el capítulo E, en el numeral 3, sobre lo que son muros confinados estructurales y muros no estructurales. La norma dice que se consideran muros estructurales aquellos que resisten las fuerzas horizontales causadas por un sismo o por el mismo viento, además de soportar la carga vertical por el propio peso de nuestro edificio. Y muros no estructurales, pues son aquellos muros que cumplen solamente la función de separar espacios dentro de nuestra casa o dentro de nuestra vivienda. Solo se consideran como muros estructurales en un nivel determinado aquellos que presentan continuidad vertical desde la cimentación hasta el diafragma superior del nivel que estemos considerando y que no tenga ningún tipo de abertura. El amarre de los muros no estructurales, entonces me dice que estos muros que son divisorios los debemos trabar con los muros perpendiculares en su plano y a los diafragmas. El mortero de pega que debe ser utilizado también para la unión de estos mampuestos. Las aberturas en los muros, como vemos acá en la foto, las aberturas en los muros deben ser pequeñas y bien espaciadas. La norma nos dice que la distancia mínima entre aberturas en un muro no debe superar los 50 centímetros. Recuerden que la resistencia mínima a la compresión
de nuestras pegas, las debemos hacer esta medición a los 28 días después de fraguado nuestro muro. Con respecto a los materiales a utilizar, entonces tienen unas especificaciones mínimas, 17.5 megapascales tomados a partir de los 28 días. Un elemento de confinamiento de mampostería confinada es importante, el acero de refuerzo. Estos aceros de refuerzo longitudinales pueden ser lisos o corrugados, pero obviamente el corrugado tiene una particularidad y es que por su mismo corrugado permite una mayor adherencia del concreto al acero, lo que aumenta obviamente la resistencia de nuestro elemento. Dato importante igual para las viviendas de uno y dos pisos es que la sección transversal de mi columna no debe ser menor a 200 centímetros cuadrados con espesor igual al muro que estamos confinando. Se cumplen las mismas características del capítulo anterior, del capítulo de la ubicación. Debo colocar columnas de amarre en cada extremo de muro estructural que yo vaya a confinar, en lugares intermedios a distancias no mayores a 4 metros, digamos que es la última opción, 35 veces el espesor, 1.5 veces la distancia vertical entre elementos horizontales o por lo menos cada 4 metros. Encontramos a veces columnas de confinamiento a distancias superiores. Olvidémonos, ya no va a ser una columna de confinamiento, máximo 4 metros. El refuerzo de las barras de acero, 4 barras número 3, y en refuerzos transversales, barras de acero número 2 de 1/4 de pulgada, espaciadas cada 20 centímetros. Los primeros 6 estribos que yo coloque, los debo colocar a 10 centímetros y en la parte intermedia ya lo puedo trabajar a 20 centímetros. Y ya para finalizar, pues obviamente las vigas de confinamiento con un ancho mínimo que debe ser igual al espesor del muro o mínimo 200 centímetros cuadrados, y las debo colocar a nivel de cimentación, en los entrepisos, en casas de 2 niveles o a nivel de enrase de la cubierta. La invitación es que por favor siempre cumplamos con nuestros parámetros normativos. Tenemos una norma que debemos siempre, por favor, cumplir. Son datos que muchas veces ustedes ya conocen por su experticia, pero no siempre la experticia nos la dan esos años de trabajar. Podemos llevar muchos años haciéndolo mal. Entonces, ¿verdad que les suplico, cumplamos nuestra normatividad? Seguramente si tenemos en cuenta estos detalles que son muy fáciles de llevar a la mano, vamos a tener unas viviendas construidas seguras, sismorresistentes, y qué mejor que nuestro cliente siempre esté satisfecho porque les estamos dando la mejor mano de obra y obviamente los materiales como los que entregamos desde Sodima Constructor, que cumplen con todos los parámetros normativos que ustedes requieren al momento de construir. Nuevamente, un abrazo fraternal desde acá, desde nuestras casas, en esta feria, esperando que recibamos este conocimiento y lo apliquemos en nuestras obras. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.